Hey guys, welcome to a new video. This is Jose Freire, your English teacher. In this class, lesson number 8, module number 4, we have 8 activities and we are going to talk about urban and rural features, compare places today with the past, verb to be in the past, and years. So let's start with this class. In this activity, we're going to read the sentences and decide if they are true or false for us or for where we live. So, vamos a leer estas frases y vamos a responder si son true or false, si son verdaderas o falsas para el lugar donde vivimos. Las frases dicen in the past y todas son con referencia al pasado. En el pasado, buildings were high, now they are low. Los edificios eran altos y ahora son pequeños o más bajos. En realidad esto no es cierto, así que la corregiríamos. Y sería que buildings were... Y esto es falso y serían que más bien que buildings were low, eran bajos, and now they are high. Y ahora son altos. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de las frases, como houses and flats were large, now they are small. Las casas y los apartamentos eran grandes y ahora son pequeños. Sí, houses were expensive, now they're cheap. Las casas eran caras y ahora son baratas. Streets were busy, now they're quiet. Las calles eran ruidosas y ahora son silenciosas. Y buses were full, now they're empty. Los buses estaban llenos o repletos y ahora están vacíos. F, roads were wide and now they are narrow. Las calles eran anchas y ahora son angostas. Y por último, G, trains were very slow and now they are fast. Y que los trenes eran muy lentos y ahora son rápidos. Y ustedes continúan con esta actividad. In this activity, we're going to read the sentences in exercise number 1 again and write adjectives, so AG, with the opposite in your notebook. Vamos a leer las frases nuevamente del ejercicio anterior y vamos a tener en cuenta estos adjetivos. Y vamos a buscar entonces su opuesto, su antónimo. Aquí el primer ejemplo que sería slow, lento. Y pues el opuesto, el antónimo es fast, rápido. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de los adjetivos como white, ancho, expensive, costoso, empty, vacío, small, pequeño, quiet, silencioso y high, alto. Ustedes continúan con esta actividad. As a bonus, you're going to write 10 more adjectives with antonyms. Vamos a escribir 10 adjetivos más con su respectivo antónimo. In this activity, we're going to read the text and answer the questions. Vamos a leer el texto y a responder a las preguntas. La primera pregunta que nos hacen es, what was the town like in the past? ¿Cómo era el pueblo en el pasado o la ciudad en el pasado? So, aquí nos dice que esta ciudad, 10 years ago, hace 10 años, our town was smaller and cleaner. Nuestra ciudad era más pequeña y limpia. The town was less crowded. Había menos población en la ciudad, and there was less pollution, y había menos contaminación. Así que podríamos responder que eso, the town was smaller and cleaner, it was less crowded, and there was less pollution. Que la ciudad era más pequeña, era más limpia, estaba menos poblada y había menos contaminación. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de preguntas como where were the farms, lakes and rivers? ¿Dónde estaban las granjas, los lagos y los ríos? Why were there more birds and fish? ¿Por qué habían más aves y peces? D. Why were the roads quieter? ¿Por qué las calles eran más silenciosas? E. Why was the air clean? ¿Por qué el aire era más limpio? Where were the shops? ¿Dónde estaban las tiendas? Y por último, where does the writer live now? ¿Dónde vive el autor ahora? Ustedes continúan.
In this activity, we're going to put the words from the box in the diagram. Vamos a colocar las palabras que están en esta caja en el diagrama, el cual vamos a representar en nuestra libreta. So, empezamos con las palabras que serían farm, traffic, airport, lakes, garden, forest, rivers, wild animals, birds and fish, housing state, road, town center, trees, parks, traffic lights and police station. Y vamos a identificar aquí dos características a comparar. El área rural, el área rural, y urban, espacios obviamente urbanos o de ciudad. Y vamos entonces a escribir en cada uno de los círculos las palabras que estén relacionadas con esos espacios. Y habrán palabras que encajan en ambos espacios, tanto en rural como en urban. So, palabras como farm, que encajan en espacios rurales, y housing state, urbanización o condominio, que encajan en espacios como los urbanos. Y obvio que habrán también palabras como road, camino, o como camino de una carretera, que obviamente están en ambos espacios, tanto en rural como en urbano, y lo mismo van a hacer ustedes con el resto de las palabras. In this activity, we're going to listen to some information about the environmentalist Marina Silva and choose which sentence is correct, A or B. Vamos entonces a escuchar el audio number 102, el audio número 102 que encontramos en nuestro blog, en la parte de audios, y vamos a responder o vamos a copiar solo obviamente la opción correcta, la que mencionan en el audio. La primera, number 1, sería que Marina was one of the 11 brothers and sisters. Que Marina era una de 11 hermanos y hermanas en su familia. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de las frases. Ustedes continúan. In this activity, we're going to write these sentences in the past simple and use a box to help you. Vamos entonces a escribir las siguientes frases que están en presente, en pasado simple. Y vamos a ayudarnos de esta tabla para recordar cómo funciona el pasado simple. Y bueno, tenemos que recordar el presente del verbo to be, que significa ser o estar, y que él con los sujetos él va cambiando, ¿sí? Este verbo cambia totalmente, tal y como sucede en español con los verbos ser y estar. Este mismo en inglés, el verbo be se transforma en I am, yo soy o yo estoy, you are, tú eres o tú estás, y lo mismo he, she, it is, we are, they are. Recuerden que para nosotros son dos verbos, dos ideas distintas, tanto ser como estar, para ellos es una sola que significan las dos cosas. Y este mismo verbo en su pasado queda was o were, es decir, era o estaba. Si yo quiero decir yo era profesor, yo diría I was a teacher. Ahí ya vemos que el pasado del verbo to be es con yo es was. So I was. Y seguimos. You were, he, she, it was, we were, and they were. Y vamos entonces con un ejemplo. Aquí tenemos there are lots of cars. Hay muchos carros en pasado. Fíjense que ahí está el verbo to be or. En presente, perdón, en pasado quedaría there were lots of cars. Había muchos carros. Ahí está el verbo to be en pasado. Ahí lo vemos. Presente or, pasado were. Y lo mismo vamos a hacer entonces con las frases que están en la parte de abajo. El primero dice she's a minister. Él es un ministro. La idea es colocarlo en pasado. Perdón, ella es un ministro. La idea es colocarlo en pasado. Ella era un ministro. Y seguimos con el resto. There isn't a housing state. No hay un condominio. Sí. The cars are fast. Los carros son rápidos. The parks aren't big. Los parques no son grandes. The houses are expensive. Las casas son costosas. The train is slow. El tren es lento. I'm against deforestation. Yo estoy en contra de la deforestación. Y por último, they are university students. Ellos son estudiantes universitarios. Ustedes continúan. As a bonus, you're going to write 5 things that happened
when you were a child. Vamos a escribir 5 estados de cosas que estaban de cierta manera en el pasado cuando éramos niños. Por ejemplo, yo podría decir que I was a student in Santa Marta. Yo era un estudiante en Santa Marta. Ya sabemos entonces cosas que estaban o eran en el pasado. In this activity, we're going to listen to the years and write them in order. Vamos entonces a escuchar el audio 105, el audio 105 que encontramos en nuestro blog, y vamos a escribir los años en el orden en que los escuchamos. Y vamos con la teoría, ¿cómo se expresan los años en inglés? Bueno, es muy simple. Digamos que hay 3 maneras o 3 formas de reconocer los años en inglés. Primero, los que van desde el año 1000 hasta, pues, 1999, los cuales entonces se dividen en 2 partes. Sí, por ejemplo, el año 1995 diríamos en inglés 1995, es decir, 19, aquí tenemos 19, 95, 95. Sí, ahí tenemos 1995, 1995. Tenemos desde el 2000 en adelante, pues decirlos de manera normal, podemos decir 2000, ya 2007. Es decir, ¿cómo se leería el número? 2007, 2007. Y pues como el anterior que habíamos comentado, el primero se divide en 2 partes, 1765. So, 1765. 1765, el año 1765. Pero también existen números o años más bien como los que tienen un 0 antes, ¿verdad? Desde el 10, desde el 01 hasta el 09, que los dividimos en 3 partes. Entonces diríamos 19, 0 y 5, es decir, 1905. Correcto. Entonces si queremos decir el año, por ejemplo, 1804, diríamos tal cual, 1804. De esa manera lo dividimos en inglés. Y bueno, entonces ustedes van a hacer lo mismo con los años que les mencionan en el audio. Ustedes continúan. As a bonus, you're going to write 5 more years in words and in numbers. Vamos a escribir 5 años más en letras y en números. Y la idea es que sean años del pasado, podrían ser del pasado, ¿por qué no también del futuro, del presente? Pero que tengan las diferentes divisiones explicadas. Guys, y con esto hemos llegado al final del video, al final de esta clase y también al final de este periodo. Si les gustó, dejen un like en este video y también activen la campanita para seguir recibiendo de nuestras actualizaciones. No siendo más por el momento, stick around and goodbye.